No, sí. Hola, buenos Yo voy días. a hablar con él. Hola, buenos días todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Es parte del temario. ¿Qué es esto? ¿Qué se refiere a? Estamos en la parte del temario, en el inciso C. Lo que viene que con introducción a trayectorias y curvas. Introducción a trayectorias y curvas en el espacio. Bueno. Luego, derivación de funciones vectoriales de variable real, de una variable. Derivación de funciones vectoriales de una variable. Bueno, esto ya lo vimos, más o menos. ¿Qué nos falta ver? Pues lo que es la velocidad, aceleración. Velocidad, aceleración. Y recta, tangente y normal. Y normal. ¿Qué más? Regla de la cadena. Para el caso de funciones. Regla de la cadena para el caso de la composición de funciones. De la composición de funciones reales de variable vectorial. Con curvas. Más derivadas direccionales. Vamos a ver derivadas direccionales. Y lo que es el gradiente. Muy bien. Muy bien, entonces, de todas maneras, ustedes lean el capítulo 3.
sin profundizar mucho, sino lo más esencial. Y vamos a ver la clase anterior vimos la cuestión de los límites y hoy vamos a ver esta parte que tiene que ver con derivadas de funciones vectoriales, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo para el caso de funciones que van de R en R3. Así que, funciones que van de R en R3. Bien. Si nosotros tenemos una curva en el caso de una curva plana, la derivada, entonces, la derivada. Ok. Si tenemos una curva, sigma, que tiene un dominio contenido en R2, ajá, pues definimos la derivada como sigma prima de t como límite cuando la h tiende a 0 de sigma de t más h menos sigma de t dividido entre h, ¿verdad? Si el límite existe. Si el límite existe, ¿no? Entonces, pues se denota así. Entonces, lo que tenemos aquí, pues en el plano, pues sería un dominio aquí contenido. El dominio de sigma, pues es un intervalo aquí de números. Vamos a poner que es A hasta D. Y la imagen, pues se da en el plano. Aquí tenemos X de T. Bueno, la sigma tiene dos componentes, sigma 1 de T y sigma 2 de T. Donde esto pues se representa como X y la Y se representa como sigma 1 de T. Y entonces el punto sigma pues sería la curva, la odógrafa, sería algo así, ¿verdad? Que va en esta dirección. Aquí tienes sigma de t. Y por acá sigma de t más h. Sigma de t más h. Ajá. ¿Quién sería entonces la derivada en caso de que exista? Pues la derivada en caso de que exista sería un vector aquí, un vector que estaría representado por un... Fíjense, ¿quién es este sigma de t más h? Pues este sería, si yo le agrego si yo quiero llegar a este punto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sigma sería este vector, sigma de t. Este sería sigma de t más h menos sigma de t. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que si yo quiero llegar a sigma de t más h, pues le agrego el sigma de t que tengo aquí, la resta, ¿verdad? Sigma de t más h, sigma de t. Y este vector, pues es este vector que aparece aquí. Cuando la h tiende a 0, pues ese vector se convierte en un vector tangente a la curva. Este vector tangente, pues sería sigma prima de t, ¿no? Sigma prima de t. Tangente en este punto. Ajá. Y esa sería la derivada, ¿no? En este caso, la sigma de t, sigma prima de t,
por lo que vimos, el límite del límite existe si existe componente a componente. Entonces, si la derivada existe, existe componente a componente. Ajá. Y aquí tendríamos sigma. ¿Puede bajar la cámara, profe? Perdón. Bajamos la cámara, sí, perdón. Gracias. Entonces la derivada pues estaría representada así, ¿no? Como un vector tangente cuando la curva es así, ¿no? Este sería el vector tangente. Ajá. El vector tangente. Lo tenemos aquí. Sería sigma prima de t. ¿Vale? O si yo quiero que mis ecuaciones paramétricas y a esto bueno, esto es x de t, x y y, ¿verdad? Ahora, al contrario, ¿no? Entonces la derivada es derivada componente a componente, ¿no? Entonces aquí hay un par de definiciones que es importante, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el dominio de la derivada? El dominio de la derivada de sigma prima es el conjunto de las t's en el dominio de sigma, tales que el límite existe, ¿verdad? Tales que el límite cuando h tiende a 0 de sigma de t más h menos sigma de t entre h, cuando esto existe, ¿verdad? Este es el límite de la derivada, ¿no? En los puntos donde ese límite existe. ¿Correcto? Ese sería el límite. Y en este caso, pues vamos a decir que la curva es diferenciable. Ajá. Sigma es diferenciable si la derivada existe. Si la sigma prima de t existe, ¿no? Porque nosotros vimos que si es derivable de componente a componente, entonces es diferenciable componente a componente, ¿no? Y entonces, si existe esta derivada, pues quiere decir que es diferenciable componente a componente, y por lo tanto la curva es diferenciable si la derivada existe, ¿no? Ajá. Ahora, hay otra cuestión aquí que es importante, que es la siguiente, que vamos a decir que ya vimos que la imagen es la odógrafa o la curva o la trayectoria, también se le llama trayectoria, ¿sí? Vamos a decir que la sigma es lisa, ¿verdad? Sí, la curva es lisa. La curva sigma de t la curva descrita por sigma de t es lisa si sigma prima de t es distinta de 0 para toda t. ¿Podría subir la cámara, profesor? Para toda t para toda t en donde en sigma de en el dominio, ¿no? En el dominio de la curva, ¿no? Vamos a decir que es lisa, ¿no?
¿verdad? Sí, la derivada es distinta de cero, ¿no? La curva en el plano, ¿no? Ok, vamos a decir que es lisa. Si eso ¿vale? Bueno, pues entonces aquí tenemos el concepto de que la curva es lisa. Sí, ¿qué pasa si en algún punto tenemos que se hace cero? ¿Puedo borrar aquí? Ejemplos. Vamos a suponer que tienen esta curva, que es la siguiente. Vamos a ver si bueno. Trácese. Ejemplo que podríamos poner trácese la curva C. La curva C. Descrita por sigma de t. Sigma de t igual a t cuadrada, t cúbica, para t en el intervalo de menos 1 a 1. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería la curva descrita por la función? Ajá. Esta curva es lisa. Es lisa esta curva, desde luego que tenemos que considerar del intervalo de menos 1 a 1. ¿Verdad? ¿Será lisa esa curva? Ajá. ¿Qué dicen? ¿Es lisa o no es lisa? ¿Qué necesitamos ver para que sea lisa? Pues que la derivada
en todo su dominio, ajá, sea distinto de cero. Bueno, calculamos la derivada. ¿Puede bajar tantito la cámara, profesor? Calculamos, perdón. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de esta curva? Dos t, 3t cuadrado, ¿no? A ver, compañeros, 2t y 3t cuadrado, ¿verdad? Esa es la derivada, ¿está claro? Esa es la derivada. Sí. La curva no es lisa porque existe un t, ¿verdad? No, profesor, esa no es la derivada. Sí, La derivada es 5x cuarta. aquí no, la derivada es aquí, es 2t, ¿no? Ah, no, sí, olvido. Sí, está bien. La curva es lisa, no es lisa, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No es lisa, no es suave, pues, porque existen, ¿verdad? ¿Existen qué? Un t es en el intervalo de menos 1 a 1, tal que la sigma de t es 0, ¿verdad? La derivada es 0. Es el vector 0,0. ¿Cuál sería ese punto en el que la derivada se hace 0? El 0, ¿no? ¿Cómo? El 0. En el 0, ¿verdad? En el 0. Y ese punto es t igual a 0. ¿Puedo bajar la cámara, por favor? El punto t vale 0, no es listo. Entonces ahí se podría decir que no sería diferenciable. En el punto no sería diferenciable. Sí existe límite, ¿verdad? Pero no es suave. No nos podríamos acercar mediante el plano tangente. Más adelante vamos a ver cómo sería esa aproximación. Ajá. Vamos a ver cómo es la gráfica, ¿les parece? ¿Cómo sería su odógrafa, su curva? Entonces aquí tenemos pues vectores que son tangentes. Lo que sucede es que si esto es 0, el vector tangente se hace nulo, ¿verdad? Se hace 0 el vector tangente. ¿En dónde? Cuando la t vale 0, el vector tangente se hace 0. Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica. Nos pasamos del otro lado. El agua Bonafón. Pasamos hacia este lado. Aquí está una parte que se llama aceleración, ¿verdad? Velocidades. Correcto, tenemos entonces la sigma de t, esta curva, que tenemos que la primera componente es t cuadrada. T cuadrada y t cúbica. Para t del intervalo de menos 1 a 1.
Su derivada pues es 2t, 3t cuadrada. Si esto es el movimiento de una partícula, sigma de t es la posición de la partícula, ¿verdad? Sigma de t. Y sigma prima de t sería la velocidad de la partícula. Y la segunda derivada sería la aceleración de la partícula, que sería 2 y 3, ¿qué? 6t. Ajá. Esta sería la aceleración de la partícula. Posición, velocidad y aceleración de la partícula. ¿No? En un lapso de un tiempo pasado de -1 a 1, aquí 0, hasta el 1, ¿sí? Entonces, nosotros aquí, la sigma, pues es la trayectoria. Aquí está x de t y y de t. Cuando la t vale 0, ¿sí? Cuando la t vale 0 estamos en la posición, bueno, cuando la t vale -1, ¿en qué posición nos encontramos? Si t vale -1, si t vale -1, estamos en 1 menos ¿Uno? 1. 1, ¿Cómo? 1, menos qué? 1, ¿no? Ajá. Si t vale es 1 y -1, estamos por aquí, ¿no? 1 y -1. Estamos en ese punto. ¿Sí? Entonces, cuando la t recorre de la velocidad en ese punto, ¿cuál sería? En 1 menos 1, la velocidad hacia dónde apunta. Ajá. Si t Menos es 2. la velocidad apunta hacia la izquierda y hacia arriba, ¿verdad? Entonces el vector tangente lo voy a pintar con otro color. Ajá. En sigma de -1, vamos a poner aquí sigma de -1, estamos en la posición 1 menos 1. La velocidad en ese punto, en -1, la calculamos con este punto que sería -2, y 3. Ajá. Y la aceleración, pues es 2. ¿Y menos qué? La aceleración en el -1, pues sería 2, y -6. 2, y -6. Entonces, pero lo que nos importa por el momento, pues es el vector tangente. ¿Sí? Estamos en esta posición y de la velocidad solamente nos interesa el sentido, ¿no? O sea, nos interesa saber que viene así la curva, ¿no? Y también, y la aceleración es positiva, ¿no? La aceleración va hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo, ¿no? La aceleración, este es el vector tangente a la curva, ¿no? Ajá, quiere decir que la curva se dirige hacia el origen. Ajá. Se dirige hacia el origen y se acelera en el 2 y se desacelera en el eje de las Y, ¿verdad? Ahí se desacelera. Entonces, como que lo que vamos a tener aquí es entonces una trayectoria que se dirige en esta dirección. Y aquí la velocidad es 0. Entonces quiere decir que en donde es 0, pues chocamos. Ajá. Y ya que estamos en el 1, sigma de 1, ¿cuánto vale sigma de 1? Sigma de 1 es 1,1, ¿no? 1,1. Y la derivada en el 1,1 es 1, 2, 3, ¿no? 2, 3.
2, 3 y la aceleración pues es en el 1, pues sería 2 con 6. O sea que aumenta la velocidad tanto en la dirección del eje de las X como en el eje de las Y. ¿Correcto? Entonces aquí en este punto estamos aquí y la velocidad se mueve hacia esta parte. Hacia esta parte. Pero ¿cómo es la curva ahí? ¿Cómo es esta curva? No nos podemos profundizar mucho, pero si nosotros hacemos una X de T, que sería en este caso la primera componente T cuadrada, y Y de T igual a T al cubo, entonces podemos sacarle para despejar a la T, ¿sí? Para despejar a la T le podemos sacar y al valor absoluto de T lo elevamos al cubo. Ajá. Entonces aquí sería X a la 1/2 es igual a T al valor absoluto de T al cubo, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí lo sustituimos, no, aquí le pondríamos, sí, el cubo, bueno, le sacamos raíz de T, y para T positiva o negativa, lo que nosotros tendríamos aquí es, sí, si le elevamos al cubo, pues nos quedaría aquí, así. Entonces, si la T es positiva o negativa, podríamos reemplazar, aquí podríamos reemplazar la Y por XY de T es igual a X a la 3/2, ¿sí? Así. X a Y es igual a X a la 3/2. Y entonces, quiere decir que X a la 3/2, pues sería una curva de este tipo, ¿no? Un pico aquí. Algo que viene así y luego así. Aquí se choca. Choca y luego ya se regresa con velocidad positiva, ¿no? Pues aquí tendríamos un pico, ¿no? En esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que la T esté entre 0 y -1, ¿sí? Si la T está entre 0 y -1, el vector tangente va apuntando hacia atrás, o sea, la X, este sería negativo, y este sería siempre positivo. Pero después que rebasamos el 0, esta cantidad es positiva, ¿sí? Esta cantidad es positiva, y ya nos vamos en esta dirección. Entonces esta curva no es lisa, ¿no? El vector tangente va de esa forma. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna duda con lo que decimos? ¿Vemos otro o no? Sí, por favor, otro. Sí, por favor. Sí, aquí X de T es así. Viene así. Esa curva.
Entonces, en el origen no tenemos vector tangente, ¿se dan cuenta? Bueno, vamos a definir si sigma de t es lisa. En las partes en que es lisa. Ajá, vamos a definir el vector tangente. Si la curva C es lisa, ajá, vamos a poner que tienes una, pues una curva lisa, ¿no? Sigma de t. A ver, C es lisa. Entonces definimos el vector tangente. Vector tangente. Como así le vamos a poner T de T. T de T como sigma prima de T. Sigma dividido entre su norma, ¿no? Ujú. Donde recuerden que la norma de sigma prima de T es la raíz de la primera componente al cuadrado, ¿verdad? Más sigma 2 al cuadrado, ¿no? Ahora que si la derivada es x prima de t, entonces aquí pues se puede escribir la raíz de x en dt al cuadrado más de y en dt al cuadrado. Así. Eso sería. Entonces este es el vector tangente, ¿no? Para una curva que es lisa, pero esta no es lisa en todo t. Existen puntos donde no en cualquier punto, ese sería el vector tangente, ¿verdad? Correcto. Entonces el vector tangente tiene la propiedad de que la norma es 1 para toda t en el intervalo, en el dominio, ¿no? de sigma de t, ¿no? Si la curva es lisa, ¿no? Bueno, veamos otro ejemplo, ¿les parece? Entonces, el vector tangente es un vector tangente unitario, y para que sea unitario se divide sigma prima de t entre la norma de sigma de t. ¿Correcto?
Vamos a ver. Entonces, este es el vector tangente. Muy bien. ¿Podremos? Bueno, ¿están de acuerdo entonces que esta curva no tendría un vector tangente en dónde? No tendría un vector tangente del origen, ¿verdad? Una pregunta, profe. ¿Podría no solamente regresar un poquito la cámara en la parte de abajo? ¿Perdón? ¿Podría regresar el pizarrón anterior, pero bajando un poquito la cámara? Es que no. A ver. Así, ¿no? Ah, sí, exacto. Gracias. Gracias, profe. Sí, sí. Entonces, vamos a verlo. Ese es el vector tangente, ¿no? Bueno, en el caso de esta curva podríamos sacar el vector tangente, pero fuera del origen, ¿verdad? En el caso que tenemos aquí, ¿no? Como no es lisa, no tiene un vector tangente en todos los puntos, sino solamente en algunos, ¿no? Fuera de aquí. Entonces, en este caso, el vector tangente vendría por aquí, apuntando en esta dirección, aquí en esta dirección, pero no podíamos colocarlo en el origen, ¿verdad? Ahí no tiene vector tangente. Ajá. En este caso, pues la derivada ya la tenemos aquí. La norma de la derivada, ¿cuánto vale? En este caso. Vamos a ver. Ujú. Para t distinto de 0, para t distinto de 0, ajá. Entonces, la norma de sigma prima de t es la raíz de las derivadas elevado al cuadrado, en este caso sería 2t al cuadrado más 3t. ¿Podría bajar la cámara un poquito, Sí, profesor? más 3t, sí, pues. Más 3t, aquí hay unos puntos donde se ve porque entra la luz, ¿verdad? No, sí se ve bien, profesor. ¿Está bien? Ujú. Entonces aquí tengo 3t al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Ajá. Entonces aquí nos quedaría raíz de 4t al cuadrado más 3t a la cuarta. Ajá. Y aquí podríamos sacar el t cuadrada y nos queda valor absoluto de t por la raíz de 4 más 3t al cuadrado. Entonces el vector tangente en este caso pues sería dividir la derivada 1 entre el valor absoluto de t por la raíz de 4 más 3t al cuadrado. Así, 1 dividido, esta es por la función que sería en este caso 2t sobre 3t al cuadrado, ¿verdad? Entonces, claro que cuando t vale 0 no existe el vector tangente porque no está definido en t igual a 0, ¿no? Entonces, esto es para t distinto de 0. Tenemos un vector tangente unitario, ¿no? Vale, bueno, hacemos otro ejemplo. Vamos a ver qué me dicen de esta otra. Profesor, Sí, ¿no en 3t cuadrada, cuando se eleva al cuadrado, queda como 9t aquí es 9, a la sí. cuarta, ¿no? 9, sí. Aquí es 9.
Gracias. Sí. Entonces ahí tenemos un vector tangente, ¿no? Ujú. Un vector tangente que sería así, ¿no? Ese es el vector tangente. Pues ya nos podemos mover al otro lado para ver otro ejemplo. Sí, profesor. Sí, profesor. Compañeros. Sí, claro. Muy bien. Entonces, si tenemos una revisemos un par de ejemplos aquí rápidamente. Sigma de t igual. ¿Qué nos dicen acerca de estos ejemplos? Sigma de t. Cúbica t quinta. Con t de intervalo de menos 1 a 1. ¿Cómo sería esa? ¿Es lisa? Obviamente no es lisa, ¿verdad? ¿Por qué no es lisa? Porque existen puntos donde la derivada se hace cero. ¿Está correcto? ¿Sí? ¿Cómo sería la gráfica de esa curva en este caso? Pues calculamos la sigma prima de t. Sería 3t al cuadrado, ¿verdad? 5t cuarta. Bueno, todo depende de los... Ajá. No es lisa. Porque existe, ¿verdad? T igual a 0 en el intervalo. Existe ese punto en el cual la sigma se hace cero, ¿no? Entonces esa curva no es lisa. Pero ¿cómo sería la gráfica? ¿Tienen ustedes una idea? ¿Cuánto vale la sigma en el menos 1? Sigma prima de menos 1. En el menos 1 pues vale menos 1, menos 1, ¿verdad? Porque las potencias son impares. Ajá. ¿Es Bueno, 3,5? menos 3,5. 5. La aceleración, bueno, por aquí sería 2 por 3, 6t, y 20 técnica. Esa pues es la aceleración. Ajá.
Entonces, la derivada del menos 1 es menos 3,5. La derivada del 0 es 0. Por eso no es lisa, porque se hace 0 en algún punto. Y la derivada en el 1 pues sería 3,5, ¿verdad? Ujú. O sea, el vector tangente en este caso viene de esta forma. Es un vector que viene así, porque tiene una componente negativa en X y positiva en Y. Y aquí las dos componentes son positivas. Entonces el vector tangente va en esta dirección. Ajá. El vector tangente, y aquí el vector es nulo, el vector tangente. Por eso es lisa, ¿no? Ajá. En este caso, pues X de T, X es igual a T al cubo, Y es igual a T a la 5. Si esas son las componentes de sigma, o sea, ahí se ve bien el pizarrón, o se filtra luz. No, sí se ve. Entonces aquí, si sigma de t la escribimos como x de t, y de t, entonces pues x es igual a t cúbica, y por lo tanto raíz cúbica de x es t. Ujú. Y si lo elevamos a la quinta potencia, t a la 5 sería igual a raíz cúbica de x a la 5, ¿verdad? ¿Puede bajar tantito la cámara, profesor? Por favor. Así, claro. Y entonces aquí nos quedaría pues que la y, escrita en coordenadas cartesianas, es raíz cúbica de x quinta, ¿no? O sea que y es igual a x a la 5 tercios. Ajá. ¿Cómo sería esa gráfica? X a la 5 tercios. Es como un producto de una función identidad por x a la 1 tercio, ¿verdad? En coordenadas cartesianas, pues equivale a que tendríamos una función x, y, Profesor, ¿sí? ¿por qué la derivada de sigma evaluada en menos 1 en la primera componente es menos 3? Menos 3, Ajá, yo no pensé. debe ser 3, ¿no? Ah, sí, sí. Porque la t está elevado al cuadrado. Ok, sí, gracias. Y también aquí, ¿no? Sí, la derivada tanto en el más menos 1 es 3, es positiva, entonces aquí es creciente también. O sea, el vector tangente va así. El vector tangente va en esa dirección.
Entonces, en el -1, la posición de sigma en el 1, ¿sí? Voy a poner aquí sigma de -1 sería -1, -1. Y sigma en el 1 es 1,1 y sigma de 0, 0. Bueno, pues significa igual que estamos en este punto. Si t vale -1, estamos en esta parte. Ajá. Estamos aquí y luego aquí estamos en el 1,1, ¿no? Así. Aquí es sigma de 1, sigma de -1. Esas son las posiciones. Profesor, ¿Qué no pero sigma de -1 ajá. es en -1, -1? En sigma de -1 es, sí, estamos por aquí, ¿no? Así, entonces. Entonces, el vector tangente apunta hacia adelante siempre, ¿no? Apunta hacia adelante. Y en el sigma de 1, pues estamos aquí. Aquí sí estamos en el 1,1. En el -1 estamos en el -1,-1. Ahí, seguro. El vector tangente apunta hacia adelante. Sí. Apuntamos así. Entonces ahí cómo nos quedaría el vector. ¿Sí se ve bien ahí? Sin cortina, ¿se ve bien? ¿O se Sí, distingue se ve bien bien. ahí? ¿Sí? Sí, se distingue. Ok. Sí, entonces, en el -1, si t vale -1, nuestra posición es esta de aquí, ¿no? -3, -1, -1. En t igual a 0 estamos aquí. Y en el 1, cuando la t vale 1, estamos en el 1,1, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo sería la velocidad? Siempre es positiva.
Entonces aquí la curva viene, sí, viene. Tiene que llegar aquí. Ajá. Pero ahí tiene que pasar con velocidad cero. ¿Sí? Velocidad cero y luego tiene que alcanzar el otro punto, ¿no? El 1,1. El vector tangente en este caso es el mismo. Aquí. Si es así, apunta hacia esa dirección, tiene que ser algo así, ¿no? Ajá. Porque apunta en esta dirección. Y aquí tiene que ser una cosa así, ¿no? Pues queda así, la curva. Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí, profesor. Tratando de conectar estos audífonos. Bueno, entonces sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, escucha. Sí. Se escucha. Ok. Yo escucho, por favor.
Ok, bueno. Entonces tenemos esta situación. ¿Está clara la curva o no? ¿Qué pasa si t es igual a 0? Ajá. Sigma de t es aquí estamos en este punto. Llegamos con vector tangentes, vectores tangentes. Los vectores tangentes siempre son positivos, siempre apuntan hacia adelante, pero se hacen 0 aquí. Y después de que llegamos a este punto, aquí el vector tangente es en sigma 1 es 1, 1, y sigma prima, pues es en el 1 también es, sigma prima de 1 también es 3 y 5, ¿verdad? Aquí también es 3 y 5. Ok. Bueno. ¿Cómo dibujaremos el siguiente? Bueno, en el caso de... Por ejemplo, esta curva que tenemos aquí, la sigma de t es igual a t cúbica. T cúbica, t cuadrada más 2t. Si nosotros derivamos, es igual a 3t al cuadrado aquí y 2t más 2. La pregunta ¿es lisa? Para ver si es lisa, pues calculamos la derivada. En este caso, sigma de t es buscamos los puntos donde se haga 0. Y esto va a ser 0 si 3t cuadrada es 0 y 2t más 2 es igual a 0, ¿no? Pero para que esto ocurra necesitamos que 3t cuadrada, que t valga 0, y al mismo tiempo para esta t, 2t más 2 sea 0, pero esto no puede ser, ¿no? Si la t vale 0, entonces esta curva sí es lisa, porque para toda t, esto implicaría a que 2 es 0. Que t es 0 y 2 es 0. Entonces esto es una contradicción. Por lo tanto, sigma de t es igual, es distinta de 0, 0 para todo t. Para toda t en los reales. Y sigma de t es sí, la curva descrita por sigma es lisa. ¿Vale? ¿A qué le llamamos el vector tangente? Bueno, calculamos el vector tangente. ¿Cuál sería el vector tangente para este caso? El vector tangente para este caso
tangente es sigma prima de t entre la norma. Entre la norma ¿Podrías y subir un sigma. poco la cámara, profesor? Ah, sí. Entre la norma de sigma prima de t. Sí. Es el vector tangente en cualquier punto, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que, para este caso, el vector tangente es igual a raíz de 3t cuadrado al cuadrado más 2t más 2 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 9t cuarto más 4t al cuadrado más 8t más 4, ¿no? Entonces, calculamos aquí. Por lo tanto, bueno, aquí no hay ningún término que sea semejante, ¿verdad? Simplemente nos queda así. Desarrollado, lo pudimos haber dejado así como está. Simplemente como la raíz de 9t cuarta más 2t más 2 al cuadrado pudiera ser más fácil de manejar. Entonces, en este caso, el tangente de t en cualquier punto, este va a ser un vector tangente unitario. Y el vector tangente unitario, bueno, por eso dividimos en la norma. Pues aquí vamos a tener la raíz de 9t cuarta más 2t más 2 al cuadrado por la sigma prima, que en este caso es 3t al cuadrado más coma 2t más 2. Este es el vector tangente a la curva en cualquier punto, ¿no? ¿Podría bajar la cámara tantito, profe? Tendríamos esa situación. Sí, tenemos así. Es el vector tangente en cualquier punto, ¿no? A la curva. Si queremos calcular la línea tangente a la curva, descrita por sigma de t
en el punto sigma de 0, ¿no? Aquí. En el punto sigma de 0. ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos? No es necesario dibujar la curva, pero tendríamos que ver cuánto es sigma de 0 en este caso. Pues en este caso sigma de 0 es el punto 0,0, ¿no? Aquí. Y la dirección, en este caso, ¿Podría mover la cámara, profesor? sí. Sí, sí. La dirección en este caso es aquí sigma de 0, ajá, es el punto P sub 0, y sigma prima de 0, ¿cuánto vale? Pues sigma, evaluamos, ¿no? En la derivada. Recuerden que la derivada es 3t cuadrada. 3t cuadrada más 2t más 2. Entonces, en el 0, pues aquí vale 0. Aquí vale 2. Entonces, ustedes saben que para encontrar una línea recta, necesitamos un punto P sub 0, que en este caso sería sigma de 0. Una dirección, que en este caso sería sigma prima de igual a 0,2. Ajá. Entonces, la línea recta que sería P igual a P sub 0 más la dirección que es P veces o R veces A, ¿no? Así. La línea R veces A, en donde, pues aquí sería 0,0 más R veces 0,2. Entonces la línea recta con R en los reales, entonces la línea recta pues sería X, Y igual a R a 0, pues aquí 0 por 0, 0 por R es 0, le sumamos aquí más 2 y aquí 2R. Ajá. Si queremos calcular en algún otro punto, por ejemplo, en el punto P sub 1, ¿No sería 2 más 2R al final? bueno, entonces aquí, si queremos la línea en otro punto, por ejemplo, en el punto... Profe, ahí no Eso- sería 2 más 2R al final, o sea, 0,2 más 2R. Porque el No, punto porque aquí 0, ajá, ahí 0,2, ¿no? ajá, 0, 0 más 0, 0, ¿no? Porque R por 0 es 0, ¿no? Ajá. Y acá 0 más 2R, pues 2R. Y lo podríamos dejar Pero como... ¿qué no el punto 0 es 0,2? O sea, en No, esta es la P0. dirección. Esta es la dirección, ¿no? Ajá. Es la dirección, ¿no? ¿Y en P0 no vale 0,2? Es que tenemos que es 2T. Más 2. Ah, ya. No, 2T más 2, ¿no? Es Y T lo evaluamos cuadrada más 2T. Aquí la curva es sigma de T. Perdón, aquí es sigma de T. La curva es sigma de T igual a... Sigma de T es 3. Es T cúbica, coma,
t cuadrada más 2t. Y la derivada es 3t cuadrada, coma, 2t más 2. ¿Sí? Por ello, el punto P sub 0 es sigma de 0, que es igual a 0,0, ¿no? Y sigma prima de 0 es 0,2. ¿Está bien? Sí, sí, ya, gracias. Ajá, sí, sí. En la dirección es A. Si queremos en otro punto, digamos en un punto P sub 1, que sea sigma de 1. Pues aquí sigma de 1, pues sí sería 1,3, ¿verdad? 1,3 porque evaluamos ahí. Y la derivada, la dirección en este caso sería sigma prima de 1. Pero en ese caso, si evaluamos en esta ecuación, nos daría 3 más 4, ¿no? 3 y aquí 4. Ajá. Ese sería el vector tangente, ¿no? Sí. ¿Puedo bajar la Tangente, cámara, no profesor? tangente unitario, ¿no? No es el vector tangente unitario, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la recta pues sería X. Necesitamos ¿Profesor, un podría punto. bajar la cámara? Sí. Aquí la recta tangente sería ¿qué? El punto P, arbitrario. Aquí X, Y, igual a ¿qué? Al punto P sub 0, que sería en este caso es 1,3 más R veces la dirección, que en este caso es 3,4, ¿verdad? Entonces aquí la recta tangente, ¿verdad? Sería 1,3 más 3R y 4R, ¿no? Así. Entonces 1,3, aquí sería 1,1 más 3R y aquí 3 más 4R, ¿no? Este sería el vector tangente en algún otro punto, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces tenemos que una curva, ¿sí? Tiene un vector tangente, una línea tangente en un punto. Bueno, no sé si ya copiaron esta parte, pero ¿se ve bien ahí o se nos pasa un poco? Sí, profesor. Perdón, si se alcanza a ver. Que se filtra la luz por la ventana. Sí. El vector, ¿cómo calculamos el vector? ¿Cómo se define el vector normal? Vector normal. ¿Puedo mover un poco la cámara, profe? Sí, vector normal. Así como definimos el vector normal.
Si nosotros tenemos el vector tangente, si tenemos el, el- el vector normal se define como sea C una curva descrita por la imagen de sigma que tiene un dominio contenido en R2. Ajá. Entonces, podemos calcular, ya vimos que el vector tangente, el tangente de t, pues se calcula con la derivada entre la norma, ¿verdad? Ajá. Y el vector normal, ¿Podría bajar la cámara, profesor? sí. El vector normal se define como n de t, así, como la derivada del vector tangente sobre la norma del vector tangente. Sobre la norma del vector tangente unitario. ¿Sí? Así es como nosotros lo definimos. Entonces, si nosotros tenemos una curva descrita por una función como esta, ¿verdad? Lo que vamos a tener, pues, es una situación como esta. Vamos aquí en el plano xt, y de t, aquí ponemos y de t. Por aquí viene la curva. Aquí está la gráfica. Entonces, en un punto tenemos el vector tangente t de t. Y el vector normal, pues, va a ser este, ¿no? N de t. Ajá. N de t, este es el vector tangente. Y este es el vector normal de t. Entonces, si yo tengo una línea tangente, pues voy a tener una línea ortogonal a esta línea que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, entre esos, vamos a tener, pues, ahí un plano, ¿verdad? Le llamamos plano osculador a un plano que está generado por esto, es el tangente y el vector normal, ¿no? Entonces, si la curva es plana, siempre está contenida en este plano formado por los dos, ¿no? Pero en R, obviamente en el plano no tiene mucho interés esto, porque en el plano pues estamos siempre en curvas planas, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto realmente tiene interés cuando tenemos curvas en R3, vamos a ver, entonces, curvas en R3 y vamos a calcular el vector tangente y el vector normal. Por ejemplo, para este caso, ¿cómo sería el vector normal? ¿Cuánto vale aquí en este caso? En general, ¿cómo calcularíamos el vector normal aquí? Pues imagínense, primero tenemos que sigma prima de t, ¿verdad? Vamos a ver cómo calculamos esta sigma prima de t. Vamos para este lado. Sí, ya copiamos esta parte de aquí. Vamos a ver.
Si tenemos una curva en el, sea sigma de t, una función que está contenida aquí en R3, entonces sigma de t, pues tiene tres componentes, ¿no? X de t, Y de t y Z de t, ¿no? Ajá. La derivada, pues, de esta curva. Profe, ¿podría subir la cámara, por favor? La derivada de una curva, sigma prima de t, es igual a ¿qué? A derivar componente a componente, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de una curva de este tipo, ¿verdad? Tenemos que en este caso esta es la, si aquí tenemos el dominio, es una regla, y aquí tenemos la curva. Y sería xt, y de t, y z de t. Ajá, este es sigma. Y la curva pues es algo que viene aquí en el espacio. Ujú. Entonces, en cualquier punto, nosotros podemos, por ejemplo, si este es sigma de t, entonces aquí se encuentra el vector si vamos describiendo la curva en esta dirección, aquí se encuentra el sigma de t, sigma prima de t. Y el vector tangente unitario, pues es un vector unitario, ¿verdad? Que está definido como t de t, como sigma de prima de t, sobre la norma de sigma prima de t. Ujú. Este es el vector tangente unitario. Y aquí tenemos un vector normal, n de t. Entonces tenemos el vector normal, que es n de t. ¿Cómo se define el vector normal? Pues como la derivada del vector tangente prima de t sobre la norma del vector tangente prima de t. Sí. Ese sería el vector normal. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se forma con este punto sigma de t. En cualquier punto sigma de t. ¿Podría bajar la cámara, profe? Así, con sigma de t. Y tengo dos direcciones, ¿no? El vector normal, el vector tangente y el vector normal, ¿no? Si yo le agrego aquí pues, ¿qué le podría? R veces el vector tangente t de t y S veces el vector normal, ¿qué cosa? Forma un plano, ¿no? Porque tengo dos direcciones y un punto en cada, sobre la curva tengo un punto, y entonces aquí podría formar un plano P. Uh-huh. Y este plano se conoce como plano osculador. Uh-huh. Entonces, si la curva, decimos que la curva es plana, si está contenida en el plano osculador. Es decir, si la curva es plana, no se tuerce. No se tuerce, y entonces está contenida en este plano. Uno de los problemas, pues, sería cómo calcular este plano osculador en cada punto, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ya no es tema de este curso, pero si nosotros tenemos este vector tangente y este vector normal, podemos construir algo que se llama un vector binormal,
que sería el producto cruz del vector tangente con el vector normal, que sería otro vector que viene así, ¿no? Ajá. Y entonces, si el vector binormal cambia, si la derivada del vector binormal es distinto de cero, ajá, entonces yo digo que la curva se tuerce y entonces se puede calcular qué tanto se tuerce la curva, ¿no? Pero ese, como les digo, ya no es tema de aquí, ¿no? A nosotros nos basta con tener, por el momento, para lo que nosotros necesitamos, basta saber que si tengo una curva, puedo calcular un vector tangente unitario y un vector normal unitario. Y entonces con el vector, o sea, con el vector normal unitario, pues puedo calcular una línea ortogonal en cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Vale? Y ya, ¿no? Entonces, algo de lo que vamos a hacer mañana, iniciando la clase, vamos a recordar que la siguiente situación, para que no nos perdamos. Bueno, mañana vamos a comenzar con el siguiente teorema para... Recuerden que nosotros estábamos trabajando con funciones F que van de R3 en R, ¿no? En R. ¿Sale? Funciones que van de R3 en R. Ajá. Y ¿cómo calculábamos la derivada en un punto para definidas pues en un dominio F que está contenido en R3? Entonces la derivada de F en un punto X, Y, Z, que era la parcial de F con respecto a X. La parcial de F con respecto a Y. ¿Podría subir un poco la cámara? Y la parcial de F con respecto a Z. ¿Sí? Estábamos con esta situación. La derivada de F en X, Y, Z era una cosa así, era como una especie de matriz, ¿verdad? La parcial de F con respecto a X en X, Y, Z. La parcial de F con respecto a Y en X, Y, Z. Y aquí la parcial de F con respecto a Z en X, Y, Z. Ajá. Teníamos la derivada, ¿no? En un punto cualquiera. Ajá. Y ahora supongan que tenemos pues una curva. Ajá, una curva que va de un dominio de sigma contenido en R, en R3, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer una composición de funciones, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa composición? Pues F, ¿sí? Primero aplico la función sigma que va de un dominio, ¿verdad? ¿Sí? Primero aplico esta función sigma hacia R3 y de R3 en R. Y aquí está la F. Y aquí está el dominio de sigma de R, ¿no? Aquí de R. Y entonces la composición viene aquí. Así. ¿Qué hice primero? Primero apliqué sigma a un punto T, digamos. Y después, ya que la apliqué, aquí le pongo F de sigma. Porque esto ya está en R3. Entonces, esta composición, pues es F compuesta con sigma. ¿Podría bajar la cámara, profesor? De T.
Entonces, algo que vamos a ver mañana es que si sigma derivable en T y F derivable en sigma de T. Ajá. Entonces, lo que vamos a concluir es que vamos a tener que, sí, que vamos a tener que F compuesta con sigma es derivable. ¿En dónde? En el dominio de F compuesta con sigma, ¿no? Así. Y además la derivada de F compuesta con sigma, así, en T, va a ser el producto de esta cosa, de F en sigma de T, por la derivada de sigma, ¿no? De T, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se va a calcular? Pues se va a calcular como la parcial de F con respecto a X en sigma de T. Ajá. Coma la parcial de F con respecto a Y en sigma de T. La parcial de F con respecto a Z de sigma de T. Y aquí la derivada la voy a representar como un vector columna. Parcial sería la dx en dt, dy en dt y dz en dt. Entonces, pues aquí lo que voy a tener a final de cuentas es la parcial de f con respecto a x en sigma de t por dx en dt más la parcial de f con respecto a y en sigma de t por dy en dt más la parcial de f con respecto a z en sigma de t por dz en dt. Bueno, esto lo vamos a ver en detalle mañana. Correcto, y esta fórmula pues la vamos a usar para derivar, para encontrar las derivadas direccionales, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando sigma sea no necesariamente una curva, sino una línea recta, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces de aquí partiremos mañana, ¿les parece? De aquí retomaremos y de aquí vamos a sacar el gradiente. Ajá. Ok. Sí, profesor. Sí, de aquí vamos a sacar el gradiente y bueno. En realidad lo de curvas pues necesitamos para tener la idea de lo que es una curva y no profundizar tanto, ¿no? Pero sí sería bueno que ustedes leyeran ese capítulo 3, ¿no? Del Hazer, pero el programa no pide que se profundice uno tanto, ¿no? Solamente se usa pues para usar la regla de la cadena en este caso. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias a usted, profesor. Y cuídense, por favor. Gracias. ¿Sale?
Nos vemos.